Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y hoy vamos a tomarnos unos minutos para hablar sobre una de las cosas más perfectas que puede tener la química y es la tabla periódica. Me he tomado el tiempo de hacer este bosquejo de tabla periódica para hablar sobre ciertas cosas que serán muy importantes de analizar para ir entendiendo paso a paso todo lo que esta señorita nos puede dar más adelante. Dicha tabla es la herramienta más poderosa que tenemos todos los que estudiamos química porque en ella podemos encontrar muchísima información sobre todos los elementos químicos que vamos a trabajar en todas las químicas que existen, sea bioquímica, orgánica, inorgánica, analítica, cuántica, lo que sea. Algo que vuelve a la tabla periódica bastante importante para nosotros es la capacidad de predecir ciertas características de acuerdo a la agrupación en que fueron organizados todos los elementos que posee, prediciendo algunas conductas químicas de algunos elementos simplemente porque se encuentran ubicados en algunos que poseen las mismas características. Entonces, cada elemento de la tabla periódica se encuentra representado con un cuadradito en donde se encuentra un símbolo químico que normalmente es una, dos o tres letras. Dicho símbolo químico está en la mayoría de casos derivado del nombre del elemento químico en inglés, aunque existen algunos otros que vienen de acuerdo a las lenguas donde fueron encontrados. Muchos de los cuadritos de la tabla periódica tienen demasiada información sobre ese átomo. Sin embargo, hay unas cositas que son bastante importantes analizar, como por ejemplo el número pequeñito que se encuentra en la tabla periódica que indica como tal lo que se denomina el número atómico o los números de electrones. También podemos observar en la parte de abajo que se encuentra el nombre de acuerdo al idioma que estemos trabajando y también algo muy importante que es la masa atómica del átomo. La mayoría de los compuestos que posee la tabla periódica se denominan metales y se encuentran en la parte izquierda de la tabla periódica y los identificamos o los dividimos como por una especie de escalerita que siempre está en diferentes colores. Dichos metales tienen una peculiaridad muy importante y es que son elementos que tienen una característica brillosa, son elementos brillantes y también tienen una conductividad muy buena del calor y la electricidad. En la parte superior derecha de la tabla periódica encontramos los que se denominan los no metales, aunque también tenemos acá un infiltrado que es el átomo de hidrógeno que lo encontramos en este grupo de los alcalinos, pero también hace parte de los no metales. Y en términos de características, los no metales por lo general no son brillantes y tampoco son buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Y algo muy importante, la línea que divide a los no metales de los metales posee unos elementos que se encuentran al lado y lado de la escalera y ellos tienen una peculiaridad y es un nombre denominado metaloide. Y dichos metaloides se llaman así porque ellos poseen características de metales y no metales cuando estamos trabajando con las reacciones químicas de ellos. Otra de las cositas que debemos ver en la tabla periódica es que ellos están organizados en el orden creciente del número atómico. Es decir, vamos a observar el número 1 en esta parte, observaremos el número 2 en esta parte, observaremos después el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. O sea que vemos que está en orden creciente de mi izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Ese número atómico hace referencia a la cantidad de protones que posee el interior o en el núcleo del átomo como tal. Recuerden que los protones son aquellos que tienen la partícula con carga positiva. Entonces surge la pregunta de por qué organizaron los elementos de esa manera y no los pusieron en una lista como tal. Y eso se debe a que si ordenamos los elementos por el número atómico se encuentra una periodicidad, como si fuese una característica que va a aparecer con el paso de que vamos aumentando. Es decir, nosotros tenemos en la tabla periódica un grupo que es denominado acá en la esquina que se llaman gases nobles o también los decimos como gases inertes porque no reaccionan con casi nadie. Entonces, si vamos aumentando, vemos que tenemos un compuesto, en este caso un hidrógeno, pasamos al primer gas noble. Después de un gas noble siempre tiene la característica de venir un elemento que es bastante reactivo con el agua. Después vamos viendo, después aparece otro gas noble y después de ese gas noble vuelve a aparecer otro compuesto que también tiene esa característica de ser explosivo con el agua. Y así podemos determinar ciertas características. Hombre, ¿qué puedo decir yo? Que todos estos elementos tienen esa característica de ser gases inertes y que algunos elementos que se encuentran acá tienen la característica de ser compuestos que tienen esa peculiaridad de reaccionar bruscamente con el agua. Eso es lo que se conoce como en química como ley de la periodicidad. Dicha ley periódica es la base para organizar los elementos
elementos de la tabla periódica en columnas. Ahora, dichas columnas verticales, todas las columnas verticales de la tabla periódica son denominadas grupos, y en total, si ustedes cuentan, van a ver que existe un valor de 18 columnas de izquierda a derecha en la tabla periódica. Dichos elementos agrupados poseen muchísimas propiedades químicas muy similares, a pesar de que estamos hablando de átomos totalmente diferentes. Y hoy en día sabemos que eso sucede porque dichos átomos que se encuentran en las columnas poseen similares configuraciones electrónicas. Y al hablar de configuraciones electrónicas, de pronto no están muy familiarizados, simplemente es el arreglo de los electrones en los niveles que posee dicho átomo. Analizando cada una de las columnas que observamos, vemos que tenemos aquí las dos primeras, que se denominan alcalinos y alcalinotérreos. En estos grupos, las órbitas de la letra S en nuestros átomos están completamente llenas, sea en la primera en S1, en la segunda con S2. Por el otro lado de la tabla periódica, donde la estoy dividiendo, encontramos un grupo de átomos cuyos orbitales llenos son los de las letras P. Y normalmente encontramos 6 columnas, que va desde P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Y aquí podemos encontrar una combinación tanto de metales, no metales y metaloides. Los que tenemos en la mitad, que normalmente son metales de transición, tienen las órbitas llenas de la letra D. Si se dan cuenta, tenemos 10 y va desde D1 hasta el D10. Y abajo, que tenemos los que se denominan lantánidos o actínidos o tierras raras, las órbitas son los de las letras F, que va desde F1 hasta F14. Y eso lo podemos entender más adelante cuando estemos viendo todo lo relacionado con configuración electrónica, para saber entender y predecir cómo es la configuración final de los átomos que se encuentren según la tabla periódica que estamos analizando. Los grupos de la tabla periódica han sido listados de una manera muy rara a lo largo de los tiempos. Los hemos encontrado con números romanos, como por ejemplo 1A, 2A, 3B, 4B, esas cositas, pero la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAD, determinó que la mejor forma de nombrarlos es del 1 hasta el 18, porque son 18 grupos y así todos hablamos del mismo idioma y no nos estamos confundiendo con que estos son 2B, estos son 3A y así esas cositas. La tabla que conocemos hoy en día, que es esta más o menos que intenté dibujarle, digamos que ha sido una de todos los modelos que se han presentado a lo largo de los años a medida que aparecen descubrimientos. La tabla periódica principal, que fue una de las propuestas por Dmitri Mendeleev, no tiene para nada el parecido a la que estamos analizando ahora. Y si hablamos de reorganización de la tabla periódica, ella ha tenido bastantes cambios a lo largo de los tiempos, empezando por Dmitri Mendeleev, que fue uno de los que trabajó bastante arduo en todo lo que tiene que ver con la organización, pero a lo largo del tiempo hubieron bastantes científicos, y creo que el último fue Moseley, que dio la organización como tal con base al número atómico de esta tabla. Moseley fue uno de los científicos que estuvo estudiando bastante la tabla periódica y corrigió algunas inconsistencias que encontró en la que había hecho Dmitri Mendeleev. Y entre ellas tenemos el potasio y el argón, donde el argón, a pesar de poseer mayor masa atómica que el potasio, tiene un número atómico menor. Pero eso no fue todo, porque científicos como Dmitri Mendeleev y Moseley dejaron unos espacios en blanco en la tabla periódica que fueron posteriormente descubiertos por otros científicos considerados unos nuevos elementos químicos, como era el caso del galio y el germanio. Para el caso de Mendeleev y Moseley dejó unos espacios en blanco con los números 42, 61, 72 y 75, que fueron posteriormente descubiertos con los átomos que tenemos hoy en día, los cuales son el tecnecio, el hafnio, el renio y el prometio. Como tal, existen 92 elementos naturales, pero si se dan cuenta, la tabla no posee 92 elementos. Algunos de ellos pudieron haber sido sintetizados por científicos o en algunos de los casos descubiertos debido a los meteoritos que caían en la Tierra. Pero entonces surge la pregunta de que si la tabla periódica está completamente llena, lo cual es no. Por lo tanto, se espera de que más adelante se sigan descubriendo elementos que vayan a ser colocados hacia abajo con el fin de que poseen algunas características similares tanto a los grupos y los periodos que se encuentran organizados en la tabla periódica de hoy en día. Por el momento tenemos bastante suerte porque no tenemos esa tabla periódica bastante grande que se puede ampliar. Pero sí tenemos que reconocer el valor importante que tiene dicha tabla periódica en todo lo que tiene que ver con el estudio de la química. Entonces, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manita arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales donde hablo muchísimas cosas interesantes de la química en otros aspectos y nos vemos en una próxima clase.